Moscú, invierno de 1952. El aire es pesado, blanco y helado, como si el frío contuviera la respiración de toda la ciudad. Dentro del Kremlin, las paredes gruesas devuelven un eco metálico que se mezcla con el golpeteo constante de un martillo. Un grupo de técnicos del Ministerio de Seguridad revisa una sala en el ala este del edificio. Llevan semanas restaurando despachos, ajustando cables, comprobando conductos, buscando grietas que pudieran ser filtraciones o puntos de humedad. Son trabajos rutinarios, o eso creen. El martillo de un carpintero golpea el marco de una pared recién pintada. Un sonido hueco le hace detenerse. Golpea de nuevo, más despacio. Algo suena diferente, como si una cavidad oculta respondiera desde dentro. El capataz se acerca, curioso, y pasa la mano sobre la superficie. Nota una leve irregularidad. «Aquí hay algo», murmura. Los demás lo observan mientras toma un cincel y retira con cuidado una delgada capa de yeso. El polvo se desliza sobre la pintura roja y dorada. Entonces, una chispa plateada asoma entre la grieta. El carpintero retrocede. Otro hombre, un ingeniero con bata gris, se inclina y saca de la pared un objeto del tamaño de un huevo de gallina. Lo sostiene con las yemas de los dedos, como si temiera romperlo. La pieza brilla bajo la luz. Una cápsula metálica pulida, sin cables, sin tornillos, sin baterías visibles. No tiene marcas, ni número de serie, ni inscripción alguna. Es perfectamente lisa, silenciosa, inexplicable. El ingeniero la acerca a su oído, como si esperara oír algo. No suena nada. La gira bajo la lámpara. Observa una pequeña abertura en el centro, una cavidad circular que parece un diafragma. Ninguno de los presentes puede entender qué es ni por qué está allí. No parece una pieza eléctrica ni parte del sistema de calefacción. Uno de los técnicos, más joven, pregunta si podría ser una trampa explosiva. Nadie se atreve a responder. Llaman a un oficial del MGB. El hombre llega con paso firme, toma la cápsula y la coloca sobre un paño. Su mirada se detiene unos segundos, fría y desconfiada. «Esto no es nuestro», dice. La frase basta para congelar el ambiente. En el Kremlin, que algo no sea suyo significa que podría ser de alguien más. Y en 1952, ese alguien más solo puede tener una dirección: Washington. Durante los días siguientes, el objeto se examinará en laboratorios militares, en salas cerradas, donde los científicos hablan en voz baja y los oficiales no dejan notas. Pero esa noche, ninguno de los hombres en la sala del Kremlin comprende realmente lo que ha sucedido. Lo único cierto es que dentro del corazón del poder soviético, en un edificio protegido por muros de granito y lealtad, ha aparecido una voz extranjera. Durante 7 años, los soviéticos hablaron de vigilancia, de disciplina y de control. Todo ese tiempo, una voz americana los escuchaba desde dentro del Kremlin. La guerra había terminado, pero el silencio que siguió fue más tenso que cualquier batalla. En la segunda mitad de la década de 1940, cuando las ruinas de Europa aún humeaban, las dos nuevas potencias vencedoras comenzaron una lucha distinta. Ya no se trataba de conquistar territorios, sino de adivinar pensamientos. La información se convirtió en el nuevo campo de batalla, y escuchar fue el verbo más peligroso de la era. En Washington, los ingenieros de la recién creada CIA experimentaban con micrófonos del tamaño de una moneda, transmisores de bolsillo, antenas camufladas en relojes y plumas estilográficas. Era la edad de oro de la miniaturización. Los laboratorios norteamericanos producían dispositivos tan ingeniosos como frágiles, pequeños milagros eléctricos que podían ocultarse en una lámpara o detrás de un retrato.
Cada mes aparecía una novedad, un avance más audaz que el anterior. Los directores de inteligencia lo llamaban progreso. Los soviéticos, arrogancia. En Moscú, los informes sobre esos inventos llegaban al Comité de Seguridad con tono burlón. En las salas del Kremlin, los oficiales los apodaban Igrushki Spionov, juguetes de espías. Para ellos, los estadounidenses eran niños jugando con cables y circuitos, confiando su seguridad a la electrónica, sin entender que el poder real seguía estando en la disciplina y en el miedo. Los americanos juegan con sus máquinas, decía un coronel del MGB. Nosotros jugamos con los hombres. Mientras tanto, la tecnología se multiplicaba a ambos lados del telón. En Berlín, Viena, Estocolmo y Praga, la guerra secreta se volvía cada día más sofisticada. Los americanos instalaban micrófonos en hoteles, taxis y cafeterías. Los soviéticos interceptaban cables telefónicos, abrían maletas diplomáticas y reclutaban secretarias. Cada palabra, cada susurro, tenía valor. La diferencia estaba en cómo se obtenía. En Occidente, la ciencia era la herramienta. En la Unión Soviética, el miedo era el método. Los estadounidenses creían que la innovación vencería a la sospecha, que bastaba con fabricar mejores máquinas para dominar el juego. El Kremlin, en cambio, confiaba en algo más antiguo: la vigilancia humana, la obediencia y el terror. Donde los ingenieros estadounidenses veían esquemas, los soviéticos veían debilidades. Pero había un punto en el que ambos coincidían. El silencio era la frontera final. Oír sin ser oído. Hablar sin dejar huella. Cada nuevo aparato, cada micrófono, cada frecuencia inventada era una forma de acercarse un poco más al enemigo, sin cruzar oficialmente sus líneas. Era una guerra sin disparos, pero con los mismos riesgos. Los americanos jugaban con circuitos, los soviéticos con miedo. Y en esa diferencia de fe, cada uno creía tener la ventaja. Ninguno imaginaba que, pronto, una simple talla en madera pondría en evidencia cuál de los dos estaba equivocado. Washington, verano de 1945. La guerra en Europa ha terminado y las banderas ondean todavía sobre las avenidas repletas de soldados que regresan a casa. En medio del júbilo, una nueva relación diplomática intenta tomar forma entre los antiguos aliados. La Unión Soviética, vencedora a un costo inimaginable, busca consolidar su imagen de poder y fraternidad ante Occidente. Y nada parece más inocente que un gesto de cortesía. En agosto de ese año, la Embajada de los Estados Unidos en Moscú recibe una invitación inusual. El Comité de Jóvenes Pioneros Soviéticos, una organización infantil patrocinada por el partido, desea entregar un presente al pueblo americano. La ocasión, explican los organizadores, es celebrar la victoria común sobre el fascismo y fortalecer la amistad entre nuestros pueblos. El regalo, una talla en madera del gran sello de los Estados Unidos, emblema nacional norteamericano. El embajador Bill W. Averell Harriman, veterano de la diplomacia de guerra, acepta el obsequio con una sonrisa. La ceremonia es breve. Un grupo de niños vestidos con uniformes rojos presenta el escudo tallado, lo sostienen frente a las cámaras y entonan un canto en honor a la paz. Harriman, conmovido, agradece el gesto y declara que aquel símbolo, obra del pueblo soviético, colgará en el despacho principal de la embajada. Los fotógrafos inmortalizan el momento. Diplomacia, música, sonrisas. Ninguno de ellos imagina que, entre la madera pulida y el barniz, duerme un enemigo invisible. El gran sello, de más de 1 metro de diámetro, se instala poco después en la pared de la oficina del embajador, justo detrás de su escritorio. Los carpinteros soviéticos ayudan con la colocación
y sellan la base con clavos discretos. Todo parece normal. Los empleados estadounidenses lo observan con orgullo. Una pieza artesanal impresionante, testimonio de buena voluntad entre naciones. Los visitantes lo admiran. Los diplomáticos lo señalan como ejemplo de cooperación. Durante años nadie vuelve a pensar en aquel regalo. La guerra se enfría, las alianzas cambian, la desconfianza se instala. Pero el escudo sigue allí, silencioso, testigo de cada conversación privada, de cada reunión clasificada, de cada palabra pronunciada en lo que los estadounidenses creían ser el espacio más seguro de su territorio extranjero. Nadie podía saberlo aún, pero aquel acto de cortesía se convertiría en el engaño más brillante de la historia del espionaje moderno. Una simple talla en madera, entregada con una sonrisa y una canción, había abierto una ventana invisible hacia el corazón mismo de la diplomacia norteamericana. En 1945, el gran sello simbolizaba la amistad. Años después, simbolizaría la ingenuidad. Lev Sergeyevich Termen, a quien el mundo conocería como León Teremín, fue uno de esos inventores que parecían vivir en un tiempo distinto al de los demás. En los años 20, había creado un instrumento musical sin cuerdas ni contacto físico, el Teremín, una caja que producía sonidos etéreos a través del movimiento de las manos en el aire. Su invención viajó por los teatros de Europa y América, un símbolo de la promesa tecnológica del futuro. Pero cuando el futuro se volvió sospechoso, también lo fue él. En 1938, de regreso a la Unión Soviética, fue arrestado y desapareció en el sistema de campos de trabajo del Gulag. Allí, entre ingenieros y prisioneros políticos, su talento se convirtió en un arma del Estado. En 1946, Teremín fue liberado parcialmente y puesto a trabajar en un laboratorio secreto del NKVD, el antecesor del KGB. El objetivo: desarrollar nuevas herramientas para la guerra de la inteligencia. El músico que una vez había hecho cantar a las ondas de radio, ahora debía hacerlas escuchar. La idea que concibió parecía imposible: un dispositivo de escucha pasivo, sin cables, sin fuente de energía, sin partes móviles que delataran su presencia. Lo llamó simplemente Thing, la cosa. Su funcionamiento desafiaba la lógica de la época. El aparato consistía en una pequeña cavidad metálica con una antena resonante y un delgado diafragma de plata. Por sí mismo no emitía nada, pero cuando un haz de radio externo se dirigía hacia él desde un punto oculto en la calle, la vibración del diafragma modulaba la señal reflejada, reproduciendo las ondas sonoras del ambiente, las voces, los pasos, las conversaciones. En esencia, era una oreja dormida que solo despertaba cuando alguien la llamaba. Teremín la describió con una calma casi poética. Es una oreja que solo escucha cuando se le susurra su nombre. Los agentes del NKVD comprendieron de inmediato su potencial. Por primera vez en la historia, un micrófono podía permanecer activo sin emitir señal alguna. No había energía que rastrear, ni cables que cortar, solo una superficie metálica que a los ojos de cualquiera parecía un simple objeto inerte. Fue entonces cuando alguien recordó el regalo que colgaba del despacho del embajador estadounidense, la talla del gran sello, sólida, decorativa, colgada en el centro de la pared principal. Nadie la había tocado en meses, nadie la había revisado. Dentro de ella, la cosa podía vivir eternamente, invisible, indetectable. Pocos días después, en una operación minuciosa y silenciosa, el dispositivo de Teremín fue incrustado en la cavidad trasera del escudo. Los técnicos soviéticos sellaron la madera, lijaron los bordes y aplicaron barniz nuevo. El sello fue reinstalado sin que nadie en la embajada
notara el cambio. A partir de entonces, cada vez que un camión con transmisor pasaba por las calles cercanas, el interior del despacho cobraba voz. Las conversaciones, los suspiros, el roce de los papeles eran captados por la pequeña cápsula de Theremin y devueltos al receptor con una claridad asombrosa. Durante 7 años, el corazón del despacho del embajador estadounidense fue un micrófono, y cada palabra que se dijo bajo aquel escudo fue escuchada por oídos que no estaban en la sala. Durante 7 años, el Sintotatstim, despacho del embajador de los Estados Unidos en Moscú, fue una caja de resonancia perfecta. Las palabras viajaban por el aire, rebotaban en la madera tallada del gran sello y eran devueltas, imperceptibles, hacia un receptor oculto en algún edificio cercano del KGB. Ninguno de los presentes en aquellas reuniones imaginaba que entre las fibras de la pared había una oreja extranjera. Las decisiones diplomáticas, los informes de inteligencia, las discusiones más reservadas se filtraban a través de la habitación más vigilada del país. Entre 1945 y 1952, la CIA vivió en la ignorancia de su propia vulnerabilidad. El embajador hablaba con sus asesores sobre los planes de ocupación en Europa, los tratados con Japón, la reconstrucción de Alemania, y cada palabra era registrada, analizada y archivada en Moscú. Los agentes soviéticos conocían detalles que solo podían haber salido del interior de la embajada, pero los norteamericanos no encontraban explicación. Las inspecciones eran meticulosas. Se revisaban los cables, se levantaban alfombras, se desmontaban lámparas. Nada. Los expertos de contrainteligencia no comprendían cómo las conversaciones podían escapar de un edificio protegido por capas de aislamiento y guardias armados. No había señales de transmisión, ni interferencias, ni ruidos eléctricos. Los detectores de frecuencias no registraban nada anómalo. Lo que no sabían era que el micrófono dormía la mayor parte del tiempo, inerte, invisible, y solo despertaba cuando una antena soviética desde el exterior le enviaba su llamada de radio. En Moscú, los ingenieros del servicio secreto celebraban en silencio. La cosa, el invento de Lev Theremin, superaba todas sus expectativas. Perfeccionaron sus receptores, ampliaron la red de escucha, aprendieron a dirigir los haces de radio desde varios puntos de la ciudad. Cuando una patrulla estadounidense detectaba una señal, la frecuencia cambiaba, el micrófono se apagaba y la pared volvía a ser solo madera. Era una partida de ajedrez que los americanos nunca supieron que estaban jugando. En una de las reuniones de control, un oficial soviético comentó con ironía: «Los americanos confían en sus máquinas». A su lado, un técnico respondió, apenas sonriendo: «Nosotros tenemos a Theremin». En Washington, los informes sobre filtraciones se acumulaban. Los analistas sospechaban espías dentro del personal, fugas en los canales de comunicación, errores de cifrado. Nadie pensaba que el problema estuviera literalmente detrás del embajador. Se multiplicaron las auditorías, se reemplazaron los transmisores, se instalaron detectores de micrófonos en cada sala, pero el escudo seguía allí, intocable, símbolo de prestigio y amistad. Intocable porque nadie pensaría en desmontar un regalo de Estado. Mientras tanto, el KGB, heredero del viejo NKVD, consolidaba una de las redes de vigilancia más sofisticadas del mundo. Las ciudades se llenaban de equipos de escucha. Las embajadas extranjeras eran observadas día y noche. En el corazón de la Guerra Fría naciente, la información valía más que el oro, y escuchar era el acto más poderoso de todos. La Segunda Guerra había terminado en Europa,
Pero en Moscú acababa de comenzar otra. Una guerra de silencio, de ondas y de voces atrapadas en el aire. Una guerra invisible. En los pasillos del MGB, el precursor del KGB, las noticias del éxito llegaban envueltas en discreción. Los informes técnicos hablaban de resultados excepcionales y de claridad operativa sin precedentes. En los despachos cerrados, los oficiales de contrainteligencia celebraban sin champán ni discursos, solo con sonrisas medidas y un aire de satisfacción contenida. Habían logrado lo que durante años había parecido imposible: escuchar al enemigo en el lugar donde se creía más protegido. El dispositivo de Teremin, bautizado simplemente como Zlatust, la voz de oro, se convirtió en una leyenda dentro del círculo restringido del MGB. Los ingenieros lo describían como una obra de arte y una venganza. Ningún micrófono occidental había alcanzado semejante pureza ni discreción. No necesitaba energía, no emitía señal, no dejaba huellas. Funcionaba solo cuando la inteligencia soviética lo deseaba, obediente a la llamada de una frecuencia invisible. En un sótano de la sede central, los técnicos reproducían las grabaciones obtenidas del despacho del embajador estadounidense. Las voces llegaban claras, casi íntimas. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de tazas, el roce de papeles, el chasquido de un encendedor. Entre murmullos, los analistas transcribían cada palabra, clasificando nombres, fechas y cifras. De aquellas grabaciones surgieron informes que llegaban directamente al Kremlin. Para los oficiales superiores, The Thing era más que una herramienta. Era una demostración de supremacía. En las reuniones de planificación, hablaban del dispositivo con un orgullo apenas disimulado. Uno de ellos, el coronel Trusov, veterano de la contrainteligencia, levantó el pequeño prototipo de metal ante sus subordinados y dijo con voz grave: «Su sello habla y les dice todo lo que necesitamos». La frase quedó grabada como un brindis no oficial entre los miembros del departamento. Creían que los americanos jamás entenderían cómo se había infiltrado su propio símbolo nacional, cómo un regalo inocente había burlado su vigilancia y convertido su despacho en un confesionario. Para Trusov y sus hombres, aquello no era solo una operación de espionaje, era una lección de humildad que los Estados Unidos nunca olvidarían. El Kremlin lo consideraba un triunfo silencioso, una obra maestra de la inteligencia soviética que demostraba que la lealtad y la paciencia podían derrotar a la tecnología occidental. Mientras los americanos presumían de máquinas, los soviéticos habían colocado un oído dentro del corazón del enemigo y lo habían hecho sin que nadie lo notara. En los informes internos, el éxito de The Thing se presentaba como una contribución científica al fortalecimiento de la seguridad socialista. En las conversaciones privadas, los oficiales lo describían con otra palabra: venganza. La guerra abierta se había librado en Europa, pero la victoria secreta estaba ocurriendo ahora, en la penumbra de las oficinas soviéticas, donde cada sonido del enemigo se convertía en información y cada palabra americana era una victoria rusa. Para el Kremlin, el símbolo más sagrado de los Estados Unidos se había convertido, literalmente, en su propio espía. Y eso, pensaban, era justicia histórica. Primavera de 1952. En la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, las jornadas transcurrían con la monotonía tensa que acompaña a toda misión diplomática en territorio enemigo. Afuera, el tráfico se deslizaba sobre las calles empedradas de la ciudad. Adentro, los funcionarios se movían entre papeles, teléfonos y máquinas de escribir. La rutina era la mejor aliada del espionaje, y por eso aquel hallazgo no empezó con un escándalo,
sino con un chequeo rutinario. Un técnico norteamericano del Servicio de Comunicaciones realizaba una inspección programada del sistema de radiofrecuencia. Su trabajo consistía en buscar emisiones no autorizadas, señales parásitas que pudieran interferir con las transmisiones cifradas de la embajada. Era un procedimiento estándar, casi mecánico. Durante semanas no había detectado nada. Pero aquella mañana, mientras ajustaba su equipo portátil en la oficina del embajador, una lectura inesperada apareció en la pantalla. Una señal débil, constante, situada en un rango que no correspondía a ninguna de las frecuencias oficiales. El técnico frunció el ceño y volvió a escanear. Nada. La señal había desaparecido. Cambió el ángulo de la antena y el ruido volvió, esta vez más claro. Era intermitente, como si respondiera a algo invisible. Ajustó los controles con precisión. La señal solo existía cuando un transmisor externo, quizá una fuente de radio en las inmediaciones, emitía en una frecuencia muy específica. Sin esa activación, el aire estaba limpio. Intrigado, avisó a sus superiores. En cuestión de horas, un pequeño equipo de contrainteligencia se reunió en la oficina. Cerraron puertas, bajaron persianas y repitieron la prueba. La señal volvió a aparecer, idéntica, perfectamente estable. Siguieron la pista moviendo lentamente los detectores por la habitación. El escritorio, las cortinas, las lámparas. Nada. Hasta que el haz de detección pasó frente al gran sello tallado que colgaba en la pared, justo detrás del asiento del embajador. El contador se disparó. Los hombres se miraron en silencio. Uno de ellos, un ingeniero eléctrico, retiró con cuidado el escudo de su soporte. Lo examinaron durante minutos sin encontrar nada sospechoso. Era madera maciza, tallada a mano, sin rastros de cableado. Pero el detector no mentía. La señal estaba allí dentro. Con guantes y herramientas comenzaron a desmontar la parte trasera. Entre virutas y polvo apareció una pequeña cavidad circular, sellada por una fina lámina de cobre. Cuando retiraron la lámina, la sorpresa fue total. En el centro de la cavidad, alojado como un órgano dentro de un cuerpo, había un objeto del tamaño de una nuez. Brillaba bajo la luz con un tono metálico pulido. No tenía baterías, ni conectores, ni componentes visibles. Era un aparato que no debía funcionar, y sin embargo lo hacía. Los ingenieros de la embajada lo examinaron durante horas. Lo abrieron, lo pesaron, lo midieron. La conclusión fue unánime. Aquello no se parecía a nada conocido. Un dispositivo que transmitía sin energía propia, que solo respondía a una frecuencia externa y que de algún modo había permanecido activo durante años sin ser detectado. En el informe enviado a Washington, lo describieron con una mezcla de asombro y vergüenza. Los analistas de la CIA le dieron un nombre inmediato: The Great Seal Bug, el bicho del gran sello. Esa noche, el escudo fue colocado sobre una mesa en la sala de conferencias, iluminado por una lámpara. Nadie hablaba. Los hombres observaban la talla con la expresión del que contempla un traidor. Lo que había sido un símbolo de orgullo nacional se había convertido en la prueba tangible de una derrota silenciosa. Durante 7 años, los soviéticos habían escuchado cada palabra, cada confidencia, cada secreto pronunciado bajo ese emblema, y lo habían hecho sin dejar huella, con un aparato que no tenía lógica, que no debería haber existido. Los estadounidenses, que se consideraban maestros de la tecnología, acababan de descubrir que en el juego del espionaje, la pared más fuerte no es de piedra, es la ingenuidad. En Langley, el hallazgo cayó como una piedra en un estanque silencioso.
Los primeros informes que llegaron desde Moscú fueron recibidos con incredulidad. Un dispositivo sin fuente de energía, capaz de transmitir sonido solo cuando se le enviaba una señal, desafiaba toda lógica técnica conocida. Los analistas de la CIA y del Departamento de Estado se reunieron en una sala sin ventanas. Sobre la mesa, envuelto en una tela antiestática, estaba el objeto que los soviéticos habían dejado escondido durante años en la pared del embajador estadounidense. Los ingenieros comenzaron por lo básico: desmontarlo. Bajo microscopios y luces frías, examinaron cada curva, cada soldadura, cada milímetro de metal. No había cables, ni resistencias, ni condensadores. Solo una cámara hueca y una fina membrana metálica que parecía flotar dentro de un cilindro resonante. Las primeras teorías fueron contradictorias. Algunos creyeron que era una broma, otros que se trataba de un artefacto simbólico sin verdadera función. Pero los técnicos que habían detectado la señal insistieron: el dispositivo transmitía sonido real, con claridad y fidelidad. Durante semanas, los laboratorios estadounidenses trabajaron en secreto. Intentaron activarlo sin éxito. No emitía nada, no respondía a corriente ni a estímulos eléctricos. Hasta que un ingeniero, experimentando con un transmisor de alta frecuencia, descubrió algo inesperado. Al dirigir un haz de radio hacia la cápsula, ésta comenzaba a vibrar, como si despertara de un sueño. De pronto, el micrófono sin cables devolvió una voz. Alguien en la sala había dicho una palabra en voz baja, y el sonido se reprodujo con nitidez en el receptor. El descubrimiento los dejó sin aliento. El mecanismo era tan elegante como inquietante. El dispositivo funcionaba reflejando las ondas de radio que recibía desde el exterior. Cuando la señal impactaba sobre el pequeño diafragma, este oscilaba al ritmo de las vibraciones del aire, las palabras, los ruidos, el roce de un papel, modulando la frecuencia de retorno. El resultado era una transmisión acústica perfecta, sin necesidad de energía ni de circuito alguno. En términos sencillos, era un micrófono que no vivía por sí mismo, sino que despertaba cuando se le llamaba. Dormía durante meses, incluso años, hasta que una antena soviética cercana le enviaba su impulso de radio. Entonces, la cápsula cobraba vida y escuchaba todo lo que ocurría a su alrededor, devolviendo la señal sin emitir nada que pudiera delatarla. Un ingeniero de la CIA, después de observar su funcionamiento durante horas, resumió el hallazgo con una mezcla de admiración y vergüenza. No es un transmisor, es una trampa acústica perfecta. En sus informes, los analistas lo describieron como un dispositivo 20 años adelantado a su tiempo. Nada en el arsenal tecnológico estadounidense se le acercaba. La precisión del diseño, la ausencia de energía, la simplicidad de su construcción lo hacían casi imposible de rastrear. Aquello no era solo una hazaña técnica, era una lección. Los estadounidenses habían creído dominar la electrónica, pero los soviéticos habían dominado el silencio. Durante 7 años, un pequeño huevo de metal había burlado los detectores, las inspecciones y la arrogancia tecnológica de una superpotencia. Y ahora, en los laboratorios de la CIA, ese mismo objeto los miraba de vuelta, mudo, brillante, como si aún escuchara. Durante 2 años, el hallazgo del gran sello permaneció guardado en los archivos más secretos de la CIA. Nadie fuera de un pequeño círculo de oficiales y científicos conocía su existencia. Los estadounidenses entendieron de inmediato el valor político del descubrimiento. Aquel diminuto artefacto no era solo una pieza de espionaje, era un símbolo de humillación. Y como todo símbolo,
debía ser usado en el momento oportuno. Mientras los analistas estudiaban su mecanismo, el sello original, cuidadosamente sellado en un contenedor hermético, fue trasladado a Washington. Allí, en una sala cerrada de Langley, reposaba como una reliquia incómoda, la prueba de que los soviéticos habían estado dentro del corazón diplomático de los Estados Unidos sin que nadie lo notara. El gobierno estadounidense decidió esperar. Mostrarlo al mundo demasiado pronto significaría admitir su propia vulnerabilidad. Mejor conservarlo como carta oculta, un golpe preparado para el teatro de la propaganda. Esa oportunidad llegó en 1960. La tensión entre las superpotencias había alcanzado un punto crítico. Ese año, un avión espía U-2 había sido derribado sobre territorio soviético y su piloto, Francis Gary Powers, capturado. Moscú denunciaba públicamente la agresión imperialista de Washington ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los diplomáticos soviéticos se presentaban como víctimas, mientras Estados Unidos trataba de controlar el daño. El 26 de mayo, en Nueva York, el embajador Henry Cabot Lodge, Jr., subió al estrado ante un auditorio abarrotado. Frente a él, representantes de todo el mundo esperaban la respuesta estadounidense al escándalo del U-2. Lodge, un político meticuloso y teatral, llevaba consigo una maleta negra. Habló durante unos minutos sobre la realidad de la guerra secreta, sobre el espionaje mutuo que dominaba el mundo moderno. Luego, sin previo aviso, abrió la maleta y sacó el objeto que la historia había olvidado. Era el gran sello de los Estados Unidos, el mismo que 7 años antes había colgado detrás del escritorio del embajador en Moscú. Lodge lo sostuvo ante las cámaras, girándolo lentamente para que todos lo vieran. En su interior, explicó, los soviéticos habían escondido un dispositivo de escucha tan avanzado que había pasado años indetectado. Este, dijo, golpeando suavemente la madera con los nudillos, es un ejemplo del espionaje soviético en su forma más pura. El auditorio estalló en murmullos. Los periodistas se abalanzaron hacia el estrado, mientras los fotógrafos disparaban sus cámaras. Los delegados soviéticos se miraban entre sí, atónitos, sin respuesta inmediata. Lodge, con la serenidad de quien ha esperado largo tiempo, prosiguió. Durante 7 años, este regalo colgó en el despacho del embajador estadounidense, y durante 7 años transmitió cada palabra a sus creadores. En cuestión de horas, las imágenes dieron la vuelta al mundo. Los titulares se multiplicaron. El sello parlante. Washington revela el micrófono del Kremlin. El símbolo americano que habló ruso. El gran escándalo del sello parlante. Para la opinión pública, el caso fue un golpe maestro de propaganda. Washington recuperaba la iniciativa, convirtiendo su antigua vergüenza en una acusación global. Moscú protestó, pero la evidencia era incontestable. El símbolo de los Estados Unidos había sido transformado en su propio micrófono. En los pasillos del Kremlin, el efecto fue devastador. Los oficiales del KGB comprendieron que el orgullo de su éxito se había convertido en un arma contra ellos. Lo que para unos había sido un triunfo silencioso, para otros se convertía ahora en una humillación pública. El mundo, mirando las fotografías de aquel escudo tallado, comprendió la ironía. En la Guerra Fría, los símbolos también podían espiar, y el emblema del poder americano había hablado más de lo que nadie imaginaba. En Moscú, la noticia cayó como una bomba. Las imágenes del gran sello exhibido ante las Naciones Unidas cruzaron el mundo con la velocidad de un misil diplomático. Los periódicos occidentales lo llamaban el micrófono del Kremlin,
y cada fotografía mostraba el emblema estadounidense abierto en dos, con el dispositivo en el centro como un corazón metálico expuesto. Para el KGB, el impacto fue doble: vergüenza y fascinación. Por un lado, el aparato era un motivo de orgullo técnico. Los ingenieros que habían trabajado bajo la dirección de Lev Teremin sabían que aquel diseño estaba 20 años adelantado a su tiempo. Ninguna agencia extranjera había producido algo tan elegante ni tan simple. En los pasillos del Instituto de Tecnología Acústica, los científicos hablaban del invento con reverencia, aunque en voz baja. En términos puramente científicos, The Thing seguía siendo una obra maestra. Pero en los despachos del Kremlin, la humillación era insoportable. La operación que había sido su mayor triunfo de inteligencia se había convertido en un espectáculo público. Washington había usado su propio éxito como arma propagandística. El símbolo americano convertido en espía soviético, ahora utilizado para acusarles de cinismo, manipulación y traición. El Presidium exigió respuestas inmediatas. Se ordenó revisar todos los programas de vigilancia y contraespionaje. Las oficinas diplomáticas extranjeras en Moscú fueron sometidas a inspecciones exhaustivas. Los dispositivos de escucha más antiguos fueron reemplazados por modelos más sofisticados, con protocolos de autoapagado y técnicas de modulación encriptada. La prioridad ya no era oír al enemigo, sino asegurarse de que el enemigo no les escuchara a ellos. En las reuniones internas, los altos mandos del KGB discutían la dimensión del daño. Algunos temían que los estadounidenses hubieran logrado entender el principio de funcionamiento del dispositivo. Si podían reproducirlo, podrían usarlo contra ellos. La paranoia creció como una sombra. Se prohibió cualquier experimento con tecnología pasiva sin supervisión directa. Los inventos de Teremin, antes celebrados, fueron archivados en carpetas marcadas con el sello rojo de clasificado, riesgo de exposición. Una noche, en una reunión del Departamento de Ingeniería Especial, un coronel de apellido Voronin, veterano de las operaciones clandestinas en Berlín, resumió el sentimiento general con una ironía amarga. Sostuvo una copia del periódico occidental que mostraba la imagen del sello abierto y dijo: «Nos reímos de sus juguetes». Pausó unos segundos, mirando la fotografía bajo la luz amarillenta del despacho. «Ahora ellos juegan con los nuestros». Nadie respondió. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, incómoda, tan exacta que no necesitaba réplica. En los meses siguientes, el KGB emprendió una transformación silenciosa. Las operaciones de espionaje tecnológico se volvieron más secretas y descentralizadas. La obsesión por la seguridad interna creció hasta niveles nunca vistos. Cada edificio gubernamental, cada embajada extranjera, cada oficina de comunicación fue revisada en busca de micrófonos, cables o interferencias. La consigna era simple: nada ni nadie debía escuchar al Kremlin otra vez. Sin embargo, en el fondo, persistía una mezcla de orgullo y temor. Habían sido demasiado brillantes, demasiado ingeniosos, y eso los había traicionado. La creación de Teremin, concebida como la victoria suprema del ingenio soviético, se había convertido en su símbolo de vulnerabilidad. Por primera vez, el KGB entendió lo que los americanos habían aprendido en su propio escándalo. En la Guerra Fría, el conocimiento no pertenecía a quien lo descubría primero, sino a quien sabía cuándo revelarlo. El descubrimiento del sello parlante transformó la naturaleza misma del espionaje. Lo que hasta entonces había sido un juego de hombres y documentos se convirtió en una guerra de frecuencias, de impulsos invisibles
y ecos imperceptibles. Las embajadas, antes templos de la diplomacia, se convirtieron en fortalezas electrónicas. En Moscú, en Washington, en Londres y Berlín, los ingenieros sustituyeron a los traductores como los nuevos guardianes del Estado. Cada pared se volvió sospechosa, cada lámpara un posible oído, cada sombra una amenaza. Las misiones diplomáticas comenzaron a ser rediseñadas desde sus cimientos. En la nueva arquitectura del espionaje, las paredes se forraban con mallas metálicas y materiales absorbentes. Los cables telefónicos se blindaban, las ventanas se sellaban con láminas antivibración. Los detectores de frecuencias se convirtieron en herramientas de rutina, y los técnicos pasaron a ocupar un lugar junto a los diplomáticos en las reuniones confidenciales. Las conversaciones importantes dejaron de hacerse en los despachos. Se trasladaron a jardines, a coches en movimiento, a paseos bajo la lluvia, donde el sonido no podía ser atrapado. El mundo comprendió que el enemigo ya no necesitaba soldados para infiltrarse. Bastaba con ondas, reflejos y pulsos. Los micrófonos comenzaron a esconderse en los lugares más impensados, dentro de cables eléctricos, teléfonos, lámparas, relojes e incluso en los adornos de los escritorios. Los dispositivos de escucha evolucionaron con una rapidez asombrosa, al igual que los sistemas de detección. La guerra de la información había reemplazado al sonido de las armas. Los ejércitos siguieron entrenándose, los tanques siguieron desfilando, pero las verdaderas batallas se libraban en silencio. Cada palabra podía ser una bala, cada error de transmisión una rendición. En los laboratorios de las dos superpotencias, científicos e ingenieros trabajaban noche y día buscando maneras de escuchar mejor, de hablar más bajo, de ocultar sus voces incluso del aire que las transportaba. El sello parlante había demostrado que no existían lugares seguros. Había destrozado la ilusión de que las fronteras podían detener al espionaje. En adelante, la vigilancia sería invisible, omnipresente, constante. Ninguna tecnología, por sofisticada que fuera, podría proteger completamente a un hombre de ser escuchado. En los informes internos de la CIA, el caso fue descrito como el inicio de una nueva era de inteligencia técnica. En los del KGB simplemente lo llamaron la era de la sospecha total. Ambas definiciones eran correctas. A partir de 1960, la confianza se convirtió en un lujo y el silencio en una forma de resistencia. El espionaje ya no tenía rostro, ni uniforme, ni bandera. Solo un eco que se repetía en el tiempo, una voz que no pertenecía a nadie. El mundo había entrado en la edad de la vigilancia invisible. Décadas después, el dispositivo del Gran Sello descansa en una vitrina del Museo de la CIA en Langley. A simple vista, parece un objeto insignificante, una pequeña cápsula metálica, inerte, del tamaño de una nuez. Pero quienes la observan con atención entienden que están frente a una reliquia de la primera gran batalla tecnológica de la Guerra Fría. No una batalla de misiles o ejércitos, sino de ingenio, paciencia y silencio. El invento había nacido de la mente de un hombre que jamás fue soldado, Lev Theremin, el músico que quiso hacer cantar al aire. Su creación, concebida a medio camino entre la ciencia y el arte, terminó convertida en un arma perfecta. Lo que él había imaginado como una melodía de ondas y vibraciones fue transformado por el Estado en una máquina para escuchar secretos. Y sin proponérselo, Theremin dio forma a lo que sería el símbolo de la paranoia moderna. Un mundo donde todo podía tener oídos. Hoy, el pequeño artefacto es más que una pieza de museo. Es un recordatorio
de la fragilidad del secreto y de la audacia de la curiosidad humana. La CIA lo mantiene como testimonio de una época en la que la tecnología aún podía parecer mágica y el silencio mortal. Los soviéticos habían ridiculizado los Igrushki Spionov, los juguetes de espías americanos. Pero en una ironía perfecta, fueron sus propias paredes, su propio orgullo, las que terminaron hablando. Durante años, el Kremlin creyó que lo escuchaba todo, pero una sola voz extranjera, atrapada en la madera, había estado escuchándolos a ellos. El tiempo borró los nombres de muchos agentes, los rostros de los ingenieros, las firmas en los informes. Lo que quedó fue el eco, una vibración persistente, tan tenue como un susurro a través del metal. La Guerra Fría, la información no tenía olor, ni rostro, ni forma, solo ecos, y cada eco tenía dueño.